buenas tardes, apreciados estudiantes de Economía. Nos encontramos a 11 de noviembre del año 2020 y vamos a comenzar más. La clase anterior tuvimos la posibilidad de ver en torno a lo que son las instituciones, dos clases que logramos observar, que logramos ver, y en los que se vieron unos conceptos que tenían que ver con la descentralización, con la concentración y con la delegación. Allí pues se les procuró pues hacer una explicación y también venía de parte de ustedes lo que era pues realizar una investigación en torno a cuáles son esos ejemplos de empresas que son descentralizadas, que son concentradas y aquellos ejemplos de delegación. Pregunto así generalmente, ¿cómo les fue a ustedes con este tipo de investigación? A ver, ¿cómo le fue? Vamos a preguntar entonces a María Angélica Díaz, a Yurani, a Camila, ¿cómo le fue a ustedes con esta investigación? ¿Sí lograron conseguirla y la lograron subir ahí el plato? Pues, profe, yo tuve unas dificultades para subirla, pero no en sí por la actividad, sino más bien por el internet. Ya, pero sí lograste conseguir, o sea, lograste conseguir lo que es la información, los ejemplos, le logró quedar claro pues estos conceptos que pues... Sí, señor, claro, pero como le digo, o sea, no, digamos, no lo pude subir completo por lo que el internet no me funcionó. Pero sí, en sí, sí lo Ya, tengo ya, entendido. ok, listo. Entonces ya, por eso el Internet pues no se presentará inconvenientes. Podrá pues entonces ampliar lo que es el periodo de entrega para que tengan entonces la posibilidad de pues entregarlo, ¿no? Entonces, pues, en estos momentos, si estuvieran ustedes en la presencialidad, pues lo estarían entregando allí, pero en la virtualidad, pues muchas veces hasta yo también he presentado inconvenientes en torno también a la conectividad. Hoy entonces vamos a avanzar con un tema que es el del sector externo. Y cuando hablamos de sector externo, ¿ustedes qué piensan que se refiere pues, ese tema? ¿Listo? Sector externo, ¿sí se alcanza a ver ahí? ¿Listo? Entonces, ¿a qué se referirá cuando hablamos del sector externo? A ver, los escucho. Yurani, Camila, No son Claudia como Elena. empresas exteriores A ver, del extranjero, profe, algo que no es de, como tal, permítame. es desde afuera. Ok, listo, vamos a lo siguiente. A ver, otra persona que vaya a intervenir acá, otro estudiante. A ver, los escucho. A ver, estamos hablando de economía colombiana. Y pues al hablar de economía colombiana, pues tenemos que primero pues ubicarnos en nuestro país. Nuestro país pues es un país grande. A nivel mundial ocupamos el 25º o el 26º puesto en extensión. Y pues entonces eso vendría siendo nuestro país, lo que está acá. ¿Listo? Aquí, dentro de Colombia, pues ¿qué hay? Hay muchos colombianos, muchas personas que están residiendo al interior del país. Y estas personas, y también hay empresas, y también están pues las entidades que nos gobiernan. Entonces tenemos el presidente de la República, tenemos los distintos entes territoriales, los que son los departamentos, a través de las gobernaciones, tenemos los municipios, y a través de los alcaldes y los concejales nos logran administrar. Entonces es un país grande, y todo lo que estamos viendo acá, entonces vamos a tomar como si esto, pongámoslo acá, existieran unas barreras y conllevaban a que, pues, nosotros como colombianos tendríamos que, vamos a ponerlo por acá, consumir lo que en la misma economía se producía. Entonces, hay colombianos y hay empresas que son colombianas, entonces están acá al interior del país y pues ellos, de acuerdo con su producción, nosotros los individuos íbamos a consumir. También, pues estas empresas iban a realizar las inversiones que tenían que dar, pues,
al lugar para, pues, con esas inversiones, pues, poder entonces producir de una mejor manera. Entonces, ellos invertían, nosotros consumíamos, y está el tercer elemento, que es el del gasto público. Entonces, ese es el componente gubernamental. Aquí ustedes logran observar estas tres iniciales y se van a ir por allá en la parte de macroeconomía, lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, por el lado de la demanda, que viene siendo igual al consumo más la inversión y más el gasto. Hasta aquí estamos haciendo alusión a una economía cerrada. Cuando hablamos de sector externo, es que tenemos que empezar como a quitar estas barreras que existen por acá, empezar a eliminar, como dichos, unos aranceles, unas que impedían o que imposibilitaban o que volvían más costosas las compras, o sea, comprarle a otros países que se encuentran fuera, pues bueno, o sea, es redundante, comprar a otras economías, que en dichas economías también se encargan entonces de, pues, de realizar, pues, una producción. Entonces allí producen sus bienes y servicios, nosotros aquí producíamos nuestros bienes y servicios. Entonces el sector externo es esto, mirar a ver de qué manera, pues en la medida en que estas barreras empezaron a eliminarse, se empiezan a tener un intercambio comercial en los que Colombia empieza a vender sus productos hacia el exterior. Y esto es lo que se conoce como exportaciones. Entonces, venimos a mirar qué es lo que vendemos, qué es lo que tenemos acá y qué es lo que vamos a vender. Entonces, allí, ¿qué va a pasar? Las otras economías van a ver qué de los bienes que existen en Colombia, pues entonces resulta más económico comprarnos. Y pues nosotros, a su vez, también vamos a comprarle a dichas economías. Entonces, cuando realizamos las compras del extranjero, es lo que se denomina importaciones. Aquí entonces estamos viendo es este efecto, ese intercambio comercial que está entre Colombia con otras economías del mundo. Para ustedes, entonces, estamos viendo acá el componente. Entonces, esto que estamos viendo en esta primera parte es lo que se conoce como demanda interna. Entonces, demanda interna es lo que consumimos nosotros los colombianos que estén acá en el país. Y la demanda externa viene siendo este componente, que es el de la diferencia entre las exportaciones con las importaciones. Entonces, exportaciones netas. Es diferencia entre exportaciones con importaciones. Si ustedes viene entonces la pregunta, ¿qué será mejor? ¿Exportar más que importar o importar más que exportar? Pues sería mejor exportar para así poder tener más ganancias. Ok, exacto. Entonces, aquí cuando vemos, bien, Diego, eso es lo que se procura, pues, en esta economía. Con cada uno de esos... Donde uno quiere exportar. ¿Perdón? Sí. A ver, David, voy a subirle un momento acá de volumen. Dime, David. Que sería dependiendo de a dónde se vaya a exportar y de cómo esté el dólar. Ok, listo. Ya está muy bien. Entonces, allí, pues, entonces, van a haber unos beneficios y van a haber también, pues, unas desventajas. Colombia, pues, entonces, un país crece más en la medida en que son más sus exportaciones respecto a sus importaciones. Allí, entonces, usted creo que ve, porque cuando se exportan, entonces, ¿qué es lo que se está dando? Están ingresando unos dólares a nuestro país producto de esas exportaciones. Entonces, el país está recibiendo dinero. Mientras que cuando importamos, tenemos que ir a comprar, tenemos que sacar dinero de nuestro país, y allí, entonces, al ser esto un resultado negativo, va a traer entonces un contrapeso, o va a ser un poquito más, va a restar todo lo que viene, lo anterior, que es lo que va a ser los componentes
del Producto Interno Bruto. Entonces, si acá llegamos y empezamos a, un ejemplo, si consumimos 100, si hay inversión 100 y si hay gasto público 100, tenemos un Producto Interno Bruto de 300. Pero si la diferencia entre importaciones y exportaciones, entonces si vamos a exportar 100 e importamos 200, aquí en ese momento iría de ser, siendo menos 100, que iría a restar todo lo que hemos ganado acá. Entonces, en vez de tener, pues, poder llegar a tener un Producto Interno Bruto, si todo fuera igual, de 400, al restar aquí, entonces el Producto Interno Bruto sería de 200. Las economías, para que vayan teniendo un mayor crecimiento, se procuran que sean mayor las exportaciones que las importaciones, pero pues también tenemos que ver las dificultades que se pueden presentar con el torno a qué es lo que vamos a exportar. Allí pues va a existir pues una competencia también entre economías y también van a influir varios factores, entre ellos lo que es el valor de la tasa de cambio. Allí entonces es lo que se nos va a presentar. Entonces el sector externo viene siendo ese comportamiento que existe entre el interior y el exterior del país. Bien, entonces ahorita la pregunta, nosotros como colombianos, bueno, como individuos, estamos viendo que pues, tenemos que suplir unas necesidades. Y es algo básico en la economía. Y a raíz de todos estos avances tecnológicos que se están dando día a día, vemos que pues entonces nos estamos volviendo más exigentes. Ya entonces lo que son los equipos móviles, los que son los computadores, lo que son los vehículos, lo que son los televisores, lo que son otras herramientas, vemos que cada momento se van resultando pues unos avances tecnológicos que van haciendo que pues van surgiendo nuevos bienes y queremos nosotros adquirirlos. Cuando teníamos economías cerradas, o sea, sigamos y cerramos nuevamente acá, o nos remontamos, no ocurría eso. Nosotros en Colombia teníamos que comprar lo que las empresas colombianas nos estarían ofreciendo. Sí, llegamos, quitamos de nuestras vidas todos esos avances que tenemos y vamos a mirar qué es lo que realmente nos están entonces ofreciendo. Y vemos que pues en Colombia, entonces nosotros acá requerimos en serio empezar a comprar en el exterior, porque no podemos producir todo. No tenemos los recursos para ponernos a producir todo de acuerdo con toda esta gama de bienes y servicios que nos ofrecen entonces todas las demás economías o todo lo que es esto, esos bienes y servicios que producen otras economías y que nosotros le estamos comprando. O ustedes pensarían que pudiese ser así, que pudiésemos entonces comprar solo bienes colombianos. Los escucho. A ver, Melkin. Vamos a mirar aquí. Melkin Andrés Solipa. Entonces, ¿en la economía solo podemos subsistir con bienes colombianos? A ver. No, profe, se necesitan también bienes extranjeros. Exacto. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Para que logre ocurrir eso, entonces voy a enviarles, entonces voy a tomar esta imagen y se la voy a enviar allí, para que la tengan ahí en el grupo del WhatsApp. Ok. Ello, ¿qué es lo que se hace? Los individuos nos volvimos más exigentes en torno a lo que es el consumo, lo que vamos a adquirir. Y resulta que se deben realizar las importaciones por el sentido en el que no se puede satisfacer la demanda interna con los bienes que se están produciendo nuestras empresas al interior de nuestro país. Y como no se puede entonces satisfacer dicha demanda interna, permítanme, estoy buscando acá economía colombiana, entonces es que se requiere que nosotros empecemos a importar de otros países y también pues aquellos excedentes que tenemos, aquello que sabemos producir mejor, porque Colombia pues entonces a lo largo del tiempo es fuerte, era el producto estrella del café, ya no es el producto estrella, ya se fue entonces ahorita está como una tercera posición. Y Colombia, pues, a nivel mundial, entonces es reconocido por su producción de café. Pero nosotros acá no podemos ponernos a producir computadores. Nosotros acá no podemos entonces ponernos a producir otros instrumentos
porque no nos hemos especializado en ello. Y para que logre ocurrir toda esta parte del comercio internacional, se requiere que empecemos a especializarnos en aquello o que mejor sabemos hacer o en aquello que por costos de producción pues nos sale mucho más económico a nosotros comprar. Es decir, de otra manera, si nosotros acá nos ponemos a producir un bien y este bien nos sale más caro que importarlo, ¿para qué vamos a producir el bien en Colombia? Es preferible importarlo y no nos desgastamos en elaborar el bien. Por el contrario, entonces, en otras economías, si ven que sale más económico comprar el bien colombiano, pues ellos no lo van a adquirir. Y allí entonces es lo que se busca para que hayan entonces esos beneficios en el comercio internacional. La especialización, y esa especialización conllevará entonces a mirar a aquellos bienes o servicios que podamos hacer con el menor costo posible. ¿Okay? Por ello, entonces vamos a dar un ejemplo de lo que es la ventaja absoluta o la ventaja comparativa. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes ya lograron ver este tema en macroeconomía? A ver, les pregunto, ¿ya lo lograron observar o no? Bien, están ustedes como que en la semana del administrador de empresas y pensando en otras cosas, ¿no? A ver, Melkin, a ver eso. ¿Quién más está ahí? Castilla. Vamos a saludar también aquí, estoy viendo a Angie Michelle Moreno. ¿Ya tuvieron la posibilidad de ver este tema de ventajas, la ventaja absoluta y la ventaja comparativa? Sí, se comparan no me acuerdo que comparábamos entre dos productos, en cuál al comparar los precios o los costos, comparábamos en cuál teníamos ventaja. Y sí lo vimos en macroeconomía. Ok, listo. Entonces, ahí entonces lo que se busca en esta parte del comercio internacional es ello. Hay momentos en que nosotros podemos observar que, pues, entonces, allí dan el ejemplo, pues, el tradicional. Y esto, pues, es una teoría que fue, pues, hecha en su momento por David Ricardo, pues, ¿no? En el que mencionaban que existían dos países, el país A y el país B, y en los cuales, aparte pues, de existir estos países, entonces en esas dos economías solo podían producirse dos tipos de bienes, el bien X y el bien Y. Entonces, eso es lo que nos decía la teoría de David Ricardo. Solo se podían producir esos dos bienes. Y para producir esos bienes se requerían pues unas horas en la producción. Si acá por lo menos que en el país A, el bien X se producía en 4 horas y el bien Y, vamos a ponerle en negro para que se vea un ejemplo, entonces 6 horas, 4 horas, aquí 4 horas y 2 horas. Entonces, ¿qué estamos observando? Que el país B va a tener una ventaja absoluta con respecto al país A, por cuanto ese es el número de horas. Entonces, en 4 vamos a ponerle las H's acá para que sean horas. Entonces, por elaborar un bien, va a gastar 4 horas. Mientras que aquí el país A va a demorar 2 horas más, va a gastar 6 horas. Entonces, no está siendo como muy eficiente allí en su producción. Y en torno, este país B, entonces va a gastar en su producción 2 horas y este país A va a gastar 4 horas. Aquí entonces vemos que el país B va a tener una ventaja absoluta, entonces porque va a poder producir esos dos bienes, lo que es el bien X y el bien Y, en menor tiempo. Pero pues todavía no hemos visto lo que es la ventaja comparativa. Allí entonces, ¿qué vamos a ocurrir? Entonces tenemos que empezar a mirar cuántos bienes se pueden realizar en una hora. Por lo que debemos dividir una hora entre 6. ¿Y eso qué resultado nos dará? 1 entre 6.
A ver, vamos a utilizar acá la calculadora. Vamos a ver 1 dividido en 6. Y aquí nos muestran que en la primera parte se va a demorar en realizar un bien. Entonces, como se demora en hacer un bien 6 horas, cada hora va a realizar 0,16 bienes. Entonces, es una parte ahí fraccionada. Y vamos a dividir entonces 1 entre 4. Se me cruzó la calculadora por acá. 1 dividido en 4. Aquí nos irá 0,25. Entonces, en este país, el país B entonces va a gastar 0,25, perdón, o sea, va a ser 0,25 bienes por cada hora. Es lo mismo, 4 horas, entonces serían 0,25, es lo que va a hacer cada uno de los bienes. Y aquí vamos a encontrar que sería 1 dividido en 2, nos tiene que dar 0,5. Ok. Eso es lo que tardan en realizar cada bien. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Los países, acá tenemos el país A y el país B. En ellos, pues, no existe un intercambio comercial con el resto de otros países. Simplemente tendrán que empezar a tomar una decisión. ¿Qué será mejor para ese país? ¿Producir el bien X o producir el bien Y? Y para ello, entonces lo que vamos a hacer es dividir X en Y para mirar cuánto es lo que saldría, y vamos después a dividir lo que es Y en X para ver cuál es el que le saldría mucho mejor. Aquí, entonces voy a trasladarme hacia este costado, voy a ver si me alcanza. Ok. Ay, no me digas que ya se me está agotando este marcador. Y vamos a mirar lo que es en torno al precio relativo. Y el precio relativo, entonces, entre de X en Y, va a ser, un momento, 6 dividido en 4, nos da 1,5. El marcador negro nos da acá el 1,5. Y el 4 dividido en 6 nos da 0,66. Ok, ahora vamos con la otra parte. 4 dividido en 2 nos tiene que dar 2. Ok. Y 2 dividido en 4 nos tiene que dar 0,5. En la parte inicial, cuando estamos hablando de las ventajas absolutas, nos pudimos apreciar que... Una pregunta. Dime, David. Es que no entendí bien porque se me corta la señal. Ok, listo. Aquí, mire, aquí, en esta parte... ¿De dónde sacó el 1.5, el 0.66 y el otro? En ese, entonces lo que estamos es dividiendo, entonces vamos a mirar, es de esta tabla inicial, la que tenemos acá, entonces el 6 lo vamos a dividir en el 4, y nos da 1,5, entonces en ese país el país A va a tomar la decisión, o vamos a producir el bien X, o vamos a producir el bien Y. Si vamos a producir el bien X, lo que vamos a hacer es dividir 6 entre 4, y nos va a dar el 1,5. Eso es para empezar allá, entonces los precios relativos, entonces como el peso que va a tener cada uno de ellos. Ya para el 0,66 vendría siendo el 4 horas dividido en 6 horas, entonces nos da 0,66. Ahí es lo que empiezan entonces a mirar. Tenemos los dos bienes y el país que le saldrá mejor producir o este bien o producir este bien. Entonces, si vamos a ponernos a producir computadores, los computadores tenemos que, no vamos a ser como tan eficientes en ellos y tenemos que empezar a realizar inversiones más altas. Mientras que vamos a ponernos a producir café. Allí en torno a ellos, pues es lo que estamos como especializados, en los que más sabemos hacer, y entonces es en lo que de pronto mejor nos va a ir aquí. Aquí entonces lo que hacemos es dividir 6 entre 4, nos da 1,5, y para que nos dé 0,66 es dividir el 4 entre 6, y nos daría el 0,66. Ahora en torno al país B, lo que hacemos es dividir las 4 horas entre las 2, nos va a dar 2,
y en la parte del bien Y, lo que hacemos es dividir Y entre X y nos va a dar 0,65. Y allí entonces vamos a revisar en torno a lo que son estos precios y vamos a encontrar que pues entonces en estos dos bienes este país es el que va a tener con respecto a este bien, porque estamos comparando en el bien X, entonces el bien A le va a salir a 1,5, mientras que el país B lo va a realizar en 2, entonces va a salir más económico en este y es el que va a tener la ventaja comparativa. Y el país B entonces va a tener la ventaja comparativa respecto a este bien que es el bien Y. Entonces, inicialmente, cuando era la ventaja absoluta, ¿qué es lo que decíamos? El país B es el que tendría que producir los dos bienes. Entonces, país B produzca el bien X y el bien Y. Pero cuando estamos hablando de ventajas comparativas, vamos a mirar cuál es el esfuerzo que ellos tienen que realizar y en ese país se logra dar cuenta, bueno, el esfuerzo para tener que realizar este bien es de 2 y el que tiene que realizar ese es de 0,5, el esfuerzo viene siendo menor, pero al comparar este 2 con el otro país que es el país A, entonces el país B prefiere más bien comprarle al país A que le sale 1,5. Que es, y aquí en torno al bien Y, el bien más económico viene siendo el país B, entonces el país Y prefiere comprarle, perdón, el país A prefiere comprar el bien Y al país B, y allí eso es lo que tiene que ver en torno con la especialización. Entonces ahí es que especializarnos, no hay que ponernos a realizar todo. O sea, acá en Colombia no hay que ponernos entonces a ponernos a producir computadores, ni televisores, ni todo lo demás, sino hay que mirar lo que tengamos la ventaja comparativa, de acuerdo a lo que logramos especializarnos y a lo que tengamos entonces los menores costos. Si va a ser un costo pues demasiado alto, pues es preferible, entonces pues no, meternos en esa situación que viene siendo engorrosa. Voy a tomarles aquí la imagen y se las voy a enviar allí a su grupo de WhatsApp. Ok. Siguiendo con esta parte del sector externo, entonces tenemos que mencionar que... pero me quedó cortado. Tenemos que mencionar, y vuelvo, y entonces en este sentido les hago entonces la consulta. Cuando se realizan las transacciones entonces en el comercio internacional, lo que tiene que ser de exportaciones e importaciones, se registran en lo que se llama la balanza de pagos. ¿Ya ustedes la lograron ver en macroeconomía? Ok, listo, ya lograron ustedes observar la balanza de pagos. Y en la balanza de pagos entonces van a ir registrados, entonces tiene dos grandes cuentas. Lo que es la cuenta corriente, que allí entonces se van a mirar todo lo que son las diferencias entre importaciones y exportaciones. Y también vamos a ver la cuenta financiera, que es mirar de qué manera es que se logran entonces financiar toda esta parte del comercio internacional. Aquí voy entonces a permitirme compartir un momentico un documento, pero tengo que primero aperturarlo acá. A aperturarlo y vamos a observar un poco lo que son estos datos de la balanza de pagos, en los que pues Colombia, pues podemos apreciar que durante ya pues tenemos varios años que estamos importando más de lo que exportamos, y entonces allí puede tener un desequilibrio en lo que es en nuestra balanza de pagos. Me permite un momento, por favor. Aquí el Excel ya me empezó a responder y vamos a ver. Entonces voy a compartirles esta pestaña. Entonces compartir una ventana. Vamos a ver qué tan rápido entonces sea aquí la plataforma para poder entonces mostrar esto, lo de la balanza de pagos.
Me dirán ustedes si ya la logran observar ahí en la pantalla. Yo creo que todavía no. Me volví nuevamente aquí para el Meet y estoy mirando y no logro ver todavía la pantalla. ¿Me avisarán, por favor? No, No, profe, señor, aún aún no. no. No, profe. Ya, tranquila. Es que aquí, tranquilas. Se vuelve pues un poco también el internet como lento. Voy a mirar si le pongo este cable. Quizás con esto pues incrementa un poco y si no, entonces voy a mirar si lo tengo acá en el... No, este no lo tengo acá en el WhatsApp. Pero sí tengo acá el WhatsApp web. Es lo que... Entonces, allí ya leí por lo menos compartido aún. Voy a ver entonces esto, WhatsApp web. Un momento. Para entonces... lo cerré. No, acá lo tengo aperturado. Interesante. Espería primero mostrar esto para poder entonces mirar cuál es el comportamiento que viene teniendo Colombia a lo largo, pues acá, según estos resultados, estos datos, vienen siendo desde el año 2000, y en los que pues vemos que las cifras pues van a ser no como las que si quisieran. Un momento. 5 de noviembre, vamos a ver el detallado, detallado anual, creo que es la primera. Ok. Ya aparece, Vamos a profe. ver. Ya aparece. De todas maneras ya les alcancé entonces allí a consultar. Bueno, yo no logro ver bien, pero entonces voy bueno, acá se dice que está presentando para todos. Voy a darle un poco más lo que para que de pronto puedan ver mejor, ¿no? Un momento, acá se me va como... Y acá tenemos entonces, esto es la balanza de pagos de Colombia. Ya son cifras que han sido revisadas. Vienen millones de dólares corrientes. Entonces, precios corrientes. Y logramos observar cuánto es el monto de las exportaciones en Colombia desde el año 2000 hasta el año 2020, pues va de enero a junio. Todavía está como pendiente. Aquí hasta el 2017 ya fue revisado, 2018, 2019, acá el 2020 ya viene como que proyección. En 2020 pues va a tener pues, dificultades en torno a lo que fue la pandemia, entonces pero yo ya también ahorita les voy a compartir entonces cifras en torno a cuáles son las exportaciones, cuáles son las exportaciones y cuáles son las importaciones que han existido en Colombia. Entonces hay una página interesante que ustedes pueden consultar. O sea, fue ayer revisando, que es la del Ministerio de Industria y Comercio. Allí vienen cifras, documentos, los que les voy a compartir. Este fue tomado creo que el Banco de la República, y los otros sí fueron tomados del Ministerio de Industria y Comercio. Vienen cifras en torno a cuáles son pues aquellos bienes que son los que está exportando más Colombia. ¿Cuáles son los bienes que están importando Colombia? Pues aquí creo que les compartí solo como que dos, pero por ahora entonces vamos observando acá. Vamos observando el nivel de las exportaciones menos el nivel de las importaciones. Aquí podemos apreciar que en el año 2000, pues entonces el nivel de exportaciones era mayor que las importaciones, y teníamos un resultado positivo. Voy a mirar acá nuevamente, ok, pero ya en relación de los años siguientes, desde el 2001, estamos mirando que en cuenta corriente, que es la diferenciación entre estas dos, estamos presentando resultados negativos, en los que estamos importando más de lo que estamos exportando. Allí entonces podrán ver el año 2019, en los que pues vemos la cifra de 69.000, que viene siendo lo que son las exportaciones, y las importaciones son de 81.910, estamos hablando de millones de dólares. Allí entonces, con esto, permítame, Liliana va a ingresar por acá,
Liliana va a ingresar, Liliana Castro, un momento le doy acá a aceptar, que no me permitía. Y entonces de este, por lo menos es lo que se trata, por lo menos lo que es esta balanza de pagos, mirar cuáles son los niveles de exportaciones e importaciones que se están teniendo en torno a la economía. Pues aquí ya viene un poquito más detallado qué es lo que viene de la cuenta corriente, pero pues el fuerte viene siendo este. Entonces, mercancías generales, y pues existen pues las dos grandes cuentas, que es la cuenta, un momento, vamos revisando acá, la cuenta corriente, que es el diferencial de exportaciones menos importaciones. Ya por lo menos hay unos que no tienen mucho movimiento, y tenemos la otra cuenta, que es la financiera, que es la que quiero como llegar, pero no logro. Permítame, está más abajo, más abajo. Lo que quería, ok, yo creo que está por acá. Lo que quería mostrar, está como si no estuviera la cifra allí. De todas maneras, este documento, lo que quería con esto es ver que, pues, entonces, lo que estamos viendo es que en Colombia, desde el año 2001, entonces, hay que tenerlo en cuenta, desde el año 2001, Colombia está importando más de lo que está exportando. Pues quizás, entonces, que nuestros bienes, pues, no los hemos explicado, o nos sale más costoso, o es mejor, entonces, adquirirlos de economías provenientes, bueno, de otras economías, lo que es la importación. Ahí entonces voy entonces a dejar de compartir esta primera, y voy a mostrarle lo que es el informe de las exportaciones. Vamos a mirar primero lo que es el informe de las exportaciones. Creo que pues, aquí le logré solo como compartir, voy a compartir pero vamos a mirar la fecha. La fecha que viene a junio del año 2020. Entonces, un momento. ¿Qué pasó con la presentación? Ya se dejó de presentar, tengo que esperar nuevamente para presentar el otro documento en torno a lo que son las exportaciones colombianas. Entonces, le voy a dar una ventana. Y todavía no me aparece para compartir. Acá, ok, me aparece importaciones. Un momento. Momento. Informe de exportación. Entonces, voy a permitir. Voy a permitir a compartirles ese informe. Les reitero, o sea, es conseguido por parte de la página del Ministerio de Industria y Comercio de Colombia. Entonces, son cifras que pues, son recientes. Este viene siendo un estudio del año, pues de junio del año 2020. Con estos datos, exportaciones en junio del 2020, es lo que voy a llegar allí. El documento, no sé si ya, creo que todavía no está compartiendo. A ver, ¿ya se logra ver el documento? Sí, profe, ahí se ve, dice. Ya, profe, ya se ve. Ok, listo. Entonces, mira, acá voy a... Ok, listo. Entonces, acá voy a iniciar dice informe de exportaciones, junio del año 2020, Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, está allí, pues, resumen general, precios internacionales y demanda externa, exportaciones en junio del año 2020 y exportaciones acumuladas, entonces, a lo largo pues, del año. Entonces, vamos a mirar, entonces, cuáles son. Ok, ya está como muy grande aquí, si me va a tocar como reducir el tamaño un poco. Aquí, ¿qué nos dice? Bueno, precios internacionales, toca ir como que una a una. ¿Listo? Ahí empiezan a hablar lo que es el precio del petróleo, lo que es el precio del carbón, empiezan como que a mostrar también el del níquel, la cotización internacional de café, el comportamiento que pues ha venido obteniendo. Entonces son los precios internacionales, importaciones de países en el mundo, los países que pues más, en los primeros 5 años del 2020 se registraron variaciones negativas en las importaciones para varios países del mundo. Pues esto pues va a ser siendo originado entonces es por
por la pandemia como tal, pues entonces muchas de las actividades productivas fueron pues congeladas, ¿no? Cierra la frontera de la pandemia, listo, entonces todo eso logró como que afectar, entonces para este informe. Exportaciones en junio, podemos observar en Colombia, entonces en junio del año 2020 las exportaciones se redujeron el 26,4% frente al mismo mes del año 2019 y se ubicaron en 2.278 millones de dólares. Allí nos están dando entonces pues esas cifras que son negativas y pues dése cuenta, estamos comparando el mes de junio del año 2020 en pandemia contra junio del año 2019, que pues fue un periodo pues normal. Entonces pues obviamente pues como no estábamos produciendo lo mismo por órdenes también del gobierno nacional, siguiendo también directrices de la Organización Mundial de Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud en torno a lo que es la cuarentena estricta y todo lo demás, entonces, y estar en cuarentena conllevó pues a que no y fuéramos a tener el mismo nivel de producción y pues con tanto no podemos entonces exportar. Además, si estuviéramos elaborando estos productos, también hay que mirar el otro componente, y es si por lo menos las otras economías no están interesadas en nuestros bienes y servicios, producto pues también de las situaciones tanto económicas o también que tuvieran entonces en su momento las fronteras cerradas o no requerirían para cubrir su demanda interna. Entonces nosotros mandamos nuestra producción de aquí hacia los otros países porque ellos necesitan cubrir sus demandas. Allá las personas quieren consumir, pero pues si estamos en cuarentena, quizás lo que estamos enviando pues no les va a servir. Hay que mirar cuáles son los bienes que estamos también exportando, porque pues entonces si es el petróleo, si es carbón, están necesitando porque está paralizada la actividad productiva a solicitar dicha importación. Aquí observamos entonces lo que son lo que agropecuarios, alimentos y bebidas. El comportamiento que tuvo, ese sí tuvo un comportamiento positivo del 17,2%. El que fue como que a incidir mucho más en esta cifra negativa del 26,4% viene siendo el de los combustibles y la producción de industrias extractivas. Por ello, entonces, pues no van a requerir lo que son esos productos y por lo tanto, entonces, es lo que jalonó para que, pues, los resultados fueran negativos. Las manufacturas también se vieron afectados, pero especialmente es por lo que, pues, si teníamos acá nuestras industrias cerradas de manufactura, pues no podíamos ni producir para cubrir nuestra demanda interna, mucho menos para la demanda externa. Y vemos acá, pues nos aparecen en otros sectores y aparece un comportamiento allí, tendríamos que entonces realizar, pues, esta sumatoria. Aquí, ¿qué nos dice? La caída se vio en particular de la reducción del 50% en la venta de combustibles e industrias extractivas. Es una cifra muy alta, contribuyendo con menos 30 pp, tocaría averiguarles qué es eso, contribución a la variación de las exportaciones en el mes. Ok, entonces allí podemos apreciar estos datos. Exportaciones totales en el mes, viene desde enero hasta, exportaciones totales en el mes, de diciembre del 2016, enero del 2017, febrero del 2017, hay una cifra de junio del año 2017 que viene el anaranjado, otra de junio del 2018 porque estamos trabajando en cifras de junios, pues entonces es un informe de junio del año 2020 y podemos apreciar que en junio del 2017 en dólares, millones de dólares, estaba la cifra en 2.896. No vienen datos anteriores aquí y entonces podemos apreciar que pues nuestro nivel de exportaciones es menor, o sea, es inferior aún a las cifras presentadas en junio del 2017. Aquí logramos apreciar que en el 2018, al mismo periodo que es en el mes de junio, lograron incrementarse de 2.896 a 3.332 millones de dólares. En el año 2019, pues tuvo una leve caída, pues entonces, bueno, o sea, sí, no, sí, significativa, pero no tanto como para llegar como que el nivel que estamos en junio del 2017 y al nivel de junio del 2020 sí cayó bastante, pero entonces todo esto pues es originado por lo que es la situación de pandemia que se está viviendo. Ok, vamos entonces mirando otras cifras. Estas son las exportaciones en manufactureras en el mes.
También están comparando, pues en especial lo que son los meses de junio del año 2017, que estuvieron en 663,6 millones de dólares, subieron al 2018. Es que el comportamiento del 2018 vemos que viene siendo pues alto comparado con los 4 periodos, a 714,6, bajó ya en junio del 2019 lo que son las manufacturas a 621,2 y la precipitación pues vino siendo ya en el 2020, producto de lo mismo de que estábamos en situación de pandemia y pues entonces la parte manufacturera pues se vio obligada a no pues realizar estas actividades. Vemos exportaciones agropecuarias también, vemos pues aquí ya viene un comportamiento distinto y pues vemos que contrario a los demás sí se presentó un incremento y ese incremento en el junio del año 2020 pues, viene siendo superior a todos los demás. Apreciamos que en junio del 2017 a junio del 2018 se presenta una baja y esa baja sigue dándose a junio del 2019, pero ya en junio del 2020, entonces lo que son los alimentos, las bebidas en el mes, entonces pues son productos que empezaron a ser solicitados por otras economías. Los combustibles, que es el que presentó el efecto más nocivo para la economía, logramos apreciar que pues en el año 2018 fue que tuvo un repunte con respecto al año 2017. En el año 2019 tuvo una leve caída de 1905 pasar a 1858 y ya en el junio del 2020 pues ya debido a todo esto de la pandemia, a que ya no nuestros productos entonces que tienen que ver con este sector no estaban siendo requeridos por otras economías, por producto que en esas economías también tuvieran sus actividades entonces paralizadas. Exportaciones de otros sectores en el mes, entonces en torno a los otros sectores sí se vio que tuvo un comportamiento positivo. Aquí nos dice la explicación, las exportaciones del grupo, otros sectores crecieron 166,8% frente a junio del año 2019. Es que en junio del año 2019 fue una cifra baja, del 99,2%. Podemos apreciar que la cifra más alta que venían en estos años anteriores, la cifra más alta era el 2017, al 2018 tuvo un decrecimiento, siguió cayendo en el 2019 y el 2020, pues entonces empezó a crecer mucho más de lo que teníamos según los datos que nos muestran acá en esta gráfica del año 2017. Aquí ya el destino de las exportaciones, entonces allí ya nos empiezan a aparecer Estados Unidos, el 31,4%, entonces dice Estados Unidos, India, Panamá, Países Bajos, Italia, México y Chile fueron los principales destinos de las exportaciones en el mes. Esos 7 países representaron cerca del 55,6% del total de las ventas en Colombia. Ya vemos que aquí ya no aparece en ningún momento Venezuela. Hay que ver desde qué época en el tiempo, pues ya Venezuela dejó de ser nuestro segundo destino. Pues ya vemos que pues, ellos la parte productiva no, pues la demoraron bastante, entonces de acuerdo con pues, este comportamiento político, económico y social que hay allí en el vecino país. Entonces el destino de las exportaciones colombianas en su mayoría estuvieron a los Estados Unidos casi la tercera parte, entonces 31,4%. Otros destinos el 15,3%. Y ya entonces toca empezar a ver cuál es el comportamiento de los siguientes, ¿no? Entonces vemos que Brasil y Chile y México tienen el 3,6%. Bueno, pues tenemos que empezar desde acá. La India, pues, un destino que está tomando con el 4,7%, Panamá 4,5%, lo que es Holanda, los Países Bajos en el 4%, Italia el 3,9%, con el 3,6%, México, Chile, Brasil, en Ecuador el 3,5%, China el 3,2%, Perú el 2,8%, Turquía el 2,3%, Guatemala el 2%, Israel el 1,8%, Puerto Rico el 1,7%, Alemania el 1,6%, Japón el 1,5%, Corea también el 1,5%, España con el 1,3% y Canadá con el 1,3%. Entonces son los destinos que vemos que son los principales de Colombia. Pues allí faltan discriminar lo que son los otros, pero pues consideraron que de pronto pues eran muchos más economías, entonces prefirieron agruparlas allí. Aquí pues entonces aparecen las contribución junio del 2029 a la variación de las exportaciones. Pues acá aparecen pues estos datos que aparecen acá, destinos de las exportaciones en junio del año 2020,
ya viene tomado en dólares, entonces si la variación porcentual que existió, Estados Unidos, pues habíamos visto en el gráfico en porcentaje que era el principal destino. De acuerdo a las exportaciones, aquí nos está mostrando son las variaciones que se presentaron entre el año 2019 y 2020. Y pues logramos apreciar que pues, las exportaciones totales presentaron una caída del 26.4%, y en Estados Unidos se pasó de 989 millones de dólares FOB a 714, entonces un comportamiento negativo del 27,7%. Panamá también ayudó a resentir en ello con el 29,7%, pero también pues entonces existen otros destinos quizás antes no de pronto eran tomados en cuenta, que no tomaban en cuenta nuestros productos colombianos, y vemos que el de la India pues ha venido creciendo, o sea, pasar de 46 millones a 106 millones. Al convertirse, es que se logró convertir pues allí lo que habíamos apreciado en el otro gráfico, en el segundo destino de Colombia, lo que era la India, con 106 millones de dólares. Quizás al hacer el comparativo, en el 2019, pues India no ocupaba el segundo lugar, y ahí a simple vista podemos observar lo que era Panamá, los Países Bajos, Brasil, Ecuador, China. O sea, el destino de China sí cayó bastante. China, entonces, y otros países eran los que pues estaban por encima en el tema de las exportaciones, y India logró entonces en ese momento ubicarse ya en el segundo lugar, de acuerdo con cifras a junio del año 2020. ¿Listo? Principales productos, aquí entonces ya empiezan a hablar de cuáles son los productos que se están exportando. El principal, bueno, ahí aparecen lo principal como otros, con el 23,6% tuvo la participación. El petróleo crudo, el 19,5%, las ollas con el 14,3%, el oro el 10,8%, café, mire, vamos a apreciar el café, mire, el café ya no es el producto estrella. Aquí vemos que el café ya tiene un lugar, estaba con el 8,5% de la participación, y vamos a observar si es el uno, otros, hullas, oro, sería el café el quinto. Dime. Le escucho. Sí, le escucho. A ver. A ver. ¿Qué me iban a preguntar? Se quedaron sin... Profesor, yo le iba a preguntar, era que la mayoría de ese café es que esto brasilero. Entonces, bueno, ahí entonces tenemos que pues de mencionar que el café ya no es el producto estrella que teníamos en el momento. No sé si me escuchen allí. Petróleo refinado, flores, las bananas, aceite de palma, coques, pues, ese producto ya lo tenemos acá, lo que es en el departamento Norte de Santander. Dime, le escucho. Estamos acá mencionando de productos colombianos que se están llevando hacia el exterior. Es lo que estamos llevando café colombiano a otras economías. Estamos hablando en ese momento. Por eso, profesor. O sea, ese va hacia Brasil, ¿cierto? La mayoría de ese café. Sí. Porque ellos, como son los máximos exportadores, ellos son los que más venden. Entonces podemos ver que pues hemos podido, quizás porque pues otros países también nos están ganando pues tendríamos que mirar lo que son las exportaciones pues de otras economías del café, a ver en qué rango estamos, pero en esa gráfica
lo que estamos diciendo es lo que Colombia, son los que Colombia cambia hacia otras economías. ¿Listo? A ver qué estoy acá pendiente, que de pronto me preguntó para tenerlo acá relacionado, que como estoy mirando la presentación, no logro saber. Y allí entonces podemos entonces seguir. Entonces, bueno, entonces estoy acá ahorita con ustedes, pues entonces esto sí tendré que compartirles lo que es la presentación por medio del grupo de WhatsApp, porque pues acá desde el celular sí no me permite entonces seguir compartiendo esto. Pero sí logramos entonces observar que lo que era pues en el acumulado del año,
Estados Unidos sigue siendo el principal socio nuestro, el que nos está comprando, más lo que tiene que ver estos bienes y servicios de los cuales se logró describir. India logró tener un repunte, lo que fue en el mes de junio del año 2020. Pero si tomamos en cuenta el acumulado del año 2020, de enero a junio, China pues no tenía, pues la situación no era la misma, sino pues era un poco menor lo que es su participación. Sí, entonces me tocaría compartirles a ustedes entonces la otra presentación, a ver si quizás entonces lo que tiene que ver con el tema de las importaciones, para que alguno de ustedes entonces me hiciera pues el favor allí de poderla compartir a través del aplicativo, por cuanto pues, me presentó acá inconvenientes que me sacó acá de la clase. Un momento. Vamos con el informe de las importaciones. Ahí ya entonces con el informe de las importaciones, entonces ahí se los acabé de enviar entonces al grupo de WhatsApp. ¿Qué pasó acá? Listo, ya lo envié al grupo de WhatsApp. Y pues entonces voy entonces a darle también apertura acá para ir teniendo entonces cuál fue el comportamiento nuestro. Entonces ya vamos a mirar cómo fueron las exportaciones, que ya pues habíamos dicho, en torno a las exportaciones que pues ha venido teniendo un mayor crecimiento. Listo. Pues no sé si lo quisieran allí compartir o vamos entonces mirando acá. Y acá con este documento que lo compartí de las importaciones, ya viene siendo con una fecha de agosto del año 2020. Voy en la tercera página. También entonces ahí nos muestra que en el mes de agosto del año 2020 las importaciones en Colombia cayeron el 27,3%. Tenemos las grandes categorías económicas, alimentos y bebidas, presentó una variación negativa al 21,53%, los suministros industriales no especificados en otra partida, el 26,4%, los combustibles y lubricantes fue mucho mayor, con el 72,4%. Entonces allí podemos ver esos como lo más importantes. Importaciones totales, en el mes de agosto del año 2020, las importaciones de Colombia cayeron el 27,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Entonces allí se está entonces haciendo ese comparativo con agosto del año 2019. Y en el acumulado de 12 meses, entonces se está haciendo el acumulado de lo que es, pues, de agosto antes de septiembre del año 2019 a agosto del año 2020, entonces el acumulado de 12 meses, la variación fue del 14,8% negativo, profundizando la tendencia observada desde mayo del 2019. El nivel alcanzado en agosto del 2020 fue más bajo desde el 2016 para el mismo mes. Aquí entonces podemos apreciar que también la misma pandemia pues trajo un efecto pues negativo en las importaciones. En referente pues entonces pues tampoco acá en Colombia en nuestra demanda interna necesitábamos o requeríamos importar de otras economías productos que pues por el producto del mismo confinamiento. Aquí en torno a las importaciones de alimentos y bebidas, en la página 5 del documento, que se los envío a ustedes por WhatsApp, aparece que las importaciones de alimentos, que las importaciones de alimentos y bebidas cayeron el 21,5% en agosto del año 2020 frente a agosto del año 2019. La variación de 12 meses, entonces, de lo que es septiembre del 2019 a agosto del 2020, entonces se encuentra en terreno positivo. Las compras de los alimentos básicos destinados principalmente para la industria cayeron 34% y los alimentos destinados al consumo de los hogares cayeron 13,9%. Vienen lo que es la importación de otros suministros industriales. Hay un comportamiento aquí, entonces, en el que observamos lo que son agostos del año 2016, presentó un comportamiento de 1.423 dólares en CIF, incrementó a 1.447 en 2017, siguió incrementando el 2018, estamos hablando del mismo mes que el de agosto, tuvo un decrecimiento un poco en el año 2019 y el 2020, entonces estamos con una cifra de 1.210, que viene siendo pues, un dato inferior
al de agosto del año 2016. En combustibles y lubricantes, allí sí lograsen ustedes observar la página 7, logramos dar cuenta que pues allí la caída sí fue más grande. Por lo cuanto, pues venimos del año 2019 con el 532 millones de valores CIF de dólares, pasamos a 145. Y nos muestra que en el mes de agosto de 2020, las importaciones de combustibles y lubricantes cayeron el 72,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. No hubo parálisis de la actividad productiva y pues entonces, bueno, hay que ver entonces en este momento de recuperación porque estamos comparando ese agosto, ¿no? Entonces ya en agosto tuvieron que presentarse pues algún tipo de reactivación y pues entonces hay que ver qué otros factores son los que han incidido que estas importaciones de combustibles y lubricantes haya disminuido pues, un porcentaje bastante elevado. Encontramos lo que son las importaciones de bienes de capital y de piezas y accesorios. En el mes de agosto del 2020, las importaciones de bienes de capital y sus piezas cayeron el 12,7% en comparación con agosto del año 2019. En lo que son importaciones de equipo de transporte y sus piezas y accesorios, encontramos en agosto del 2020, las importaciones de equipo de transporte y sus piezas cayeron 30,6% comparados con agosto del año 2019. Aquí ya tenemos lo que es la página 10 de 19, con la importación de artículos de consumo. Aquí se presentaron una disminución del 13%. Aquí ya en lo que es en la página 11 nos muestran los principales productos importados. Nos aparecen los vehículos de carretera, entre paréntesis incluso los aerodeslizadores, los aparatos y equipos para telecomunicaciones y para grabación de reproducción de sonido, los productos medicinales y farmacéuticos, están en el tercer renglón, los cereales y preparados de cereales, los productos químicos orgánicos, la maquinaria y equipo industrial en general y partes y piezas de máquinas, la maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos y sus partes y piezas eléctricas, el petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos, los hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles y productos conexos, los instrumentos y aparatos profesionales científicos de control, la maquinaria especial para determinadas industrias, la maquinaria de oficina y maquinaria de procesamiento automático de datos, las materias y productos químicos, el hierro y el acero y los artículos manufacturados diversos. Entonces, esos son los principales productos que se están importando y podemos ver que entonces en la página 12 los principales países de importaciones por país de origen, encontramos que China es nuestro principal importador. Entonces, nuestro principal exportador, de acuerdo con cifras de junio del año 2020, fue Estados Unidos. Pero nuestro principal importador, entonces, es China. Allí también, pues hay que mirar cuáles son los acuerdos que se han hecho con este país para, pues, tener un intercambio, pues, es favorable también, entonces, para nuestro país, pero pues aquí estamos, los principales productos que estamos entonces adquiriendo son los productos provenientes de ese país. Estados Unidos es el segundo lugar con el 23,2%, sigue México, Brasil, Alemania, Argentina, India, Canadá, España, Ecuador, Japón, Italia y el resto del mundo con el 23,4%. Entonces son los por países de origen. Bueno, acá ya viene lo que es la ponderación entre un año y el otro. Se presentó ponderaciones negativas. Solo las importaciones crecieron fue del Ecuador. Entonces, mientras que los otros países, las importaciones cayeron, al único país que le compramos más fue a Ecuador, de pasar de 62 millones de dólares a 63 millones de dólares. Es el único país que encontramos allí. Importaciones en el periodo, aquí ya viene el acumulado del año. Entre enero y agosto, las importaciones en Colombia cayeron en el orden del 20,8% comparados con el mismo periodo del año anterior. Entonces, comparado con lo que es enero del 2019 a agosto del 2019, lo comparamos con enero 2020 contra agosto del 2020. Vienen principales productos importados, también viene la variación desde enero hasta el mes de agosto. Importaciones por país de origen, entonces se está tratando en este documento lo que tiene que ver con estos datos, pero ya de enero a agosto, la balanza comercial mensual y a 12 meses, entonces esta parte, entonces lo que estamos hablando de aquí la balanza comercial vemos cifras negativas, entonces en el 2018 de 4.003 millones de dólares,
en el 2019 se bajó a menos 6.889 y en el 2020 a 6.198. Allí entonces, ¿qué nos dicen? En el mes de agosto de 2020 la balanza comercial fue deficitaria en 828 millones de dólares. Perdón. ¿Eso a qué se debe? Pues que estamos comprando, estamos importando más de lo que estamos exportando. Balanza comercial por país, allí ya nos empiezan a mirar. El mayor déficit comercial de Colombia se registró con China, seguido por México, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Vietnam. Allí logramos observar que pues, nosotros le estamos comprando mucho más a China de lo que le estamos exportando. Y el superávit se presentaron con Panamá, Turquía, Ecuador, Países Bajos, Puerto Rico, Italia y Chile. Entonces allí lo que vamos a mirar es que en esos países Colombia está exportando más de lo que está importando de esas economías. Y ya, entonces con ese, pues entonces se daría pues terminado lo que es esta presentación. Entonces allí, por lo menos entonces se logró apreciar varias cosas. El sector externo del país, pues a través de mostrarles lo que son estos documentos en los cuales podemos observar que desde el año 2001 hasta el año 2020 en curso, podemos apreciar que estamos importando más de lo que estamos exportando, pues eso va a ser un poco nocivo para la economía, pero también se debe a que en Colombia pues no podemos producir todo lo que como consumidores estamos demandando. El consumidor ya entonces decide, elige a quién comprar. Antes, cuando existían las economías cerradas, obligatoriamente teníamos que adquirir nuestros productos colombianos, pero si usted ve que en el exterior podemos conseguir bienes y servicios más económicos que en el nuestro, de mejor calidad, de mejor diseño, y pues mucho más innovadores, pues entonces no habrá lugar a empezar por más nacionalismo que exista, seguir entonces consumiendo lo que es el producto nacional. Por lo tanto, lo que hay que hacer es especializarnos en los que más sabemos hacer, ver de qué manera entonces nuestros costos de producción sean más bajos para con ellos hacernos competitivos a lo que es el nivel internacional. No sin dejar ahí aparte lo que tiene que ver con componentes como lo que tiene que ver el petróleo y también el comportamiento de la moneda. Entre más se eleve el valor de la moneda, el dólar en Colombia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a hacer más costosas lo que son las importaciones y pues los colombianos preferirán no importar, más bien entonces adquirir los productos nacionales. Y pues el dólar si sigue subiendo, está entre 1.820 y algo, logra subir a 4.000, 4.200, 4.300, va a ser benéfico para lo que son los exportadores. Allí entonces de este modo se irían a recibir mucho más dineros productos de sus exportaciones. Y con esto pues creeré que se daría pues finalización a lo que es la clase. Y también los invito a ustedes, pues estamos en lo que es la Semana del Administrador de Empresas, para que se logren unir entonces a cada una de las actividades que tienen programado lo que es la facultad. Entonces, ¿alguna duda, pregunta en torno a lo que logramos ver en esta clase? Profe, qué pena, lo último que dijo no lo escuché bien. Lo de cuál, perdón. Esto, pues que en Colombia estamos importando más de lo que estamos exportando. Que debemos mirar de qué manera podemos, entonces tenemos que especializarnos en lo que más debemos hacer. Que pues existen unos costos de producción, entonces en ello, ¿qué es lo que va a pasar? Si nuestros productos se hacen más costosos, del exterior no nos lo van a comprar. Y si los productos del exterior son más económicos, los colombianos preferirán comprar en el exterior. Ahorita existen facilidades hasta de comprar, hasta por de un celular usted puede realizar compras, entonces de productos del exterior. Entonces ya ahorita lo que es la globalización, pues ha permitido ello, que el consumidor entonces elegir a dónde comprar. Entonces usted elegirá por calidad, por precio, de acuerdo con cada uno de los determinantes que existen como consumidores. ¿Listo? Y pues hay que ver entonces de qué manera pues hacer crecer lo que son las exportaciones, porque pues esto siempre es un poco, le trae desventaja al país, por cuanto entonces son más los recursos que están saliendo del país que los que están ingresando. Sí. A ver, Yurani. Sí, profe, ya entendí. Okay. Listo, entonces, pues no siendo por más por hoy, les agradecería de pronto allí algunos, si pudiesen entonces dar por terminada la grabación. Voy a mirar si me permite acá. No me permite terminar la grabación, entonces, y los invito